Te bendecimos, Jesús. Para todos los que puedan escuchar nuestra voz, la Iglesia Hispana New Jerusalem World Ministries, ubicada en el 8314 South Breeze, Houston, Texas, 77071. La congregación y esta su pastora le da un saludo cariñoso a los que nos visitan. Gloria a Dios, a la hermana de nuestro hermano Raúl, a su sobrina, a Susan, que ya ella es de casa, ¿verdad? Gloria a Dios, vive Jesús. Y a todos los que nos están escuchando a través de estos medios, que si no tienen donde congregarse, haga de esta su casa de oración. Yo sé, hermanos, que nosotros no es que estamos promoviendo todo el tiempo esta iglesia, pero esta es la única que yo puedo garantizar que se enseña la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vive Jesús. Mateo 24:48, nosotros vamos a estar viendo en esta mañana, viene siendo como la continuación, porque fíjense, estamos estudiando todo el libro de Mateo, pero dentro de Mateo está el capítulo 24, que hay que cogerlo con cucharaditas para poderlo entender. Gloria a Dios. Estamos hablando de los últimos días, de las últimas señales según nuestro Rey de los últimos días. Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Padre Celestial, te alabamos con toda nuestra alma y aquí estamos tus hijos, creyendo que tú has de venir pronto. Gloria a Dios. Creemos que tú vienes, Señor. Y te pido, Señor, en esta hora que lo que estorbe en nuestras vidas, tú lo quites. Y lo que haga falta en nuestras vidas, tú lo añadas, Padre. Ponlo, Señor, dánoslo, para que estemos listos para ese grandioso día. El día en que vienes por tu pueblo. Y como decía la iglesia primitiva, Maranata, Cristo viene, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24, los versos del 4 al 8. Habíamos visto el verso del 1 al 3, donde los discípulos le preguntaban, dinos, ¿cuándo va a pasar estas cosas? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, gloria a Dios. Vive Jesús. Así que, ¿qué se entiende por los últimos días? En este capítulo, Jesucristo está mencionando las cosas que preceden y que conducen al regreso suyo aquí a la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y todavía no se había ido. Gloria a Dios. El capítulo comenzó, como yo les decía, en los versos del 1 al 3, con observaciones y discusiones acerca del templo, de las maravillas del templo, ¿verdad? Del segundo templo. Y Jesús predice su destrucción y también predice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos lo apartan y le dicen, dinos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cómo va a ser tu regreso? ¿Cómo va a ser el final de los tiempos? Querían ellos saber. Y vimos que Jesucristo empieza haciéndonos advertencias sobre el engaño y los falsos mesías. Estas advertencias parecía estar más dirigidas hacia los judíos, porque si el verdadero creyente reconoce a Jesús como el Mesías. Amén. En los versos del 4 al 5, que es lo que empezamos hoy en el 4, se advierte a los creyentes que tengan cuidado, que es necesario que sucedan estas cosas, los falsos cristos, sino más bien los falsos maestros y los falsos espíritus. Porque el creyente cree quién es Cristo, pero el creyente fácilmente puede ser engañado por los falsos maestros y los falsos espíritus. El mismo Juan nos habla en Primera de Juan 4, del 1 al 6, y nos dice, amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Qué sencillo esa señal, ¿verdad? Esa es una de las más sencillas. Y este es el espíritu del anticristo. El que no confiesa a Jesucristo que vino en carne es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis bendecido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y la gente quiere entrar en teologías para entender una cosa tan clara que nos dice Jesucristo. Hermano, ejerzamos el discernimiento. Esta mañana los hermanos Gloria y Raúl estaban hablando, y yo los dejaba, me quedaba calladita porque yo decía, están predicando el mensaje que yo voy a dar ahorita. Gloria a Dios. La misma palabra que el Señor nos está tratando de decir en esta mañana, lo viene diciendo desde que llegamos a este lugar. Hermanos, discernimiento es como un filtro. Usen un filtro, usen un colador. Cernir es usar un colador. Usted sabe cuando usted cierne la harina o la arena. Usemos discernimiento, tenemos que usar, tenemos que analizar, tenemos que observar. Hagamos como los de Berea cuando encontraron la palabra de Dios que estaba escondida y empezaron a leérsela. Ellas se fueron para sus casas a buscar en las Escrituras a ver si lo que se estaba diciendo era lo que decía las Escrituras. Y esa es una de nuestras responsabilidades, hermanos. Que todo lo que nosotros digamos, vayamos a las Escrituras y lo pasemos, lo signamos por el filtro de la palabra, de la Escritura de Dios. Para ver si estas cosas que estamos oyendo, son o no son. Los hermanos estaban comentando acerca de unos TikToks y acerca de unos YouTube y unas cosas que la gente está diciendo, tanto disparate, hermano. Porque en los últimos días se van a levantar falsos maestros, falsos cristos, falsos espíritus, falsas enseñanzas. Y tú oyes mil cosas, hermano. El consejo que yo le doy, esto es un paréntesis, el YouTube, el TikTok o lo que sea, porque yo no soy muy avanzada en eso, el Facebook, no es su doctrina. Usted doctrínese en la iglesia. Su pastor es el responsable de doctrinarlo a usted, que no es Raimundo y todo el mundo. Tenemos que usar el discernimiento. Hagamos como lo de Berea, busquemos las Escrituras. Veamos, comparemos, analicemos. Entonces saquemos conclusiones de acuerdo a las Escrituras. Cristo dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, los que se dejen engañar. Porque cuando Él dice mirad, Él nos está diciendo, presta atención, sea advertido, abre los ojos, sé vigilante. No se deje engañar, si ya usted sabe que todo el mundo lo que quiere es engañarnos. Las personas se la pasan buscando señales. Y estas son las más expuestas a los engaños. Buscando señales todo el tiempo. Y en todos los tiempos se ha levantado uno que otro chiflado que viene a decir que Él es el Cristo, o que viene a decir que Cristo viene en tal fecha. Que si viene en el 1967, en el 1973, en el 1919, en el 1980, en el 1983, en el 1900... Siguieron por... Es más, hay un libro que dice 88 razones por las que Cristo viene en el 88. Y hermano, la lista sigue y sigue. Y algunos de ustedes recuerdan en el 2000, el famoso Y2K, que todo el mundo dijo, aquí se va a acabar el mundo. ¿Verdad? ¿Y qué pasó?
nada. ¿Y qué pasó en todos esos otros años que los mormones o los testigos de Jehová o aquel o al otro dijo que venía Cristo? Nada. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, que existen falsas señales. Cristo nos los dice. Vendrán muchos en mi nombre, haciendo falsas enseñanzas y falsas señales. Jesús repite esta advertencia en el versículo 23 y 24. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad allá, que allá está Cristo, porque se levantarán muchos. Es más, dice, no le creáis. No le creáis porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si usted lee eso, usted dice, el que cae en engaños porque le dio la gana. Porque dice ahí, y engañará a todos, si fuere posible, o sea, si se dejan. Si se dejan. ¿Sabe qué significa esa palabra engañado? Significa que te hacen creer algo que no es cierto. Y sabe que la gente a veces repite algo tantas veces que no es cierto, que ellos mismos se creen sus propios embustes. Ellos mismos se creen sus propias falsedades. Hay gente que se dedica al engaño, hermano. Y yo les voy a dar unos ejemplos tontos, ¿verdad? Porque los hay que de verdad, con toda la intención y alevosía de hacer daño, se dedican al engaño. Pero están los magos, los ilusionistas, los políticos, los vendedores, la ciencia y peor aún, peor que todo eso, hermano, personas en el ministerio. Se dedican al engaño. Y nuestra mejor arma para no ser engañados, nuestra mejor arma en contra del engaño, hermano, es un conocimiento profundo de la verdad. Tenemos que evitar ser engañados conociendo las Escrituras, conociendo la verdad, enfocándonos en Jesucristo, en poniendo la mira en las cosas celestiales, porque Cristo es, Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, y Él es la verdad absoluta. Y ustedes saben lo que yo siempre digo de la palabra depende. Cuando usted me dice, pero eso depende, ya yo digo no. Porque en Jesús nada depende. Él es la verdad absoluta. No depende de la circunstancia, no depende el horario, no depende de tu salud, no depende nada más que Él es la verdad. Él es la verdad. Y tenemos que centralizarnos en la palabra de Dios, hermano. Debemos cuidar y evaluar todas las señales. Hay gente que te trae señales. Ahora todo el mundo en los medios te dicen, si tú estás escuchando esto, Dios me mandó a decirte. Y la gente se queda pegada. Ay. Debemos tener mucho cuidado observando a las personas también. Observe las personas. Si dicen una cosa y viven otra, hermano. Si en medio de la tribulación tú los ves que reniegan, que se apartan, que se van, que se deprimen, que todo eso, hermano. Observe a la gente. Obsérvelas. No permita que usted sea engañado. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, 36 al 37, leemos acerca de un hombre llamado Teudas y de otro que se llamaba Judas de Galilea. Y también oímos hablar de Simón el Mago. Y todo el mundo decía que ellos eran el gran poder de Dios. Hermano, si leemos esto y si nosotros seguimos en una lista, porque hermano, como les dije, los falsos maestros han existido desde antes, existen y los tenemos en estos tiempos y siempre existirán. Y nosotros, mirad, velad, que nadie nos engañe. Falsos mesías han estado con nosotros en el pasado, falsos mesías han continuado estando con nosotros y estarán. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos falsos maestros? Suplantan a Jesús. O sea, ellos ya sea porque lo digan, yo soy Cristo, y de eso hay mucho. De hecho, había uno puertorriqueño que se llamaba Cristo, o hace que los demás lo traten como si ellos fueran una deidad. Como si ellos fueran una deidad.
No lo dicen verbalmente, pero tú los ves que ellos no aceptan un trato menor que el de deidad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Suplantan a Jesucristo. Lamentablemente hay mucha gente que adoran a sus pastores. A los pastores hay que respetarlos. Hay que entender que es una autoridad delegada por Dios y los respetamos, pero no son dioses. No son dioses. Esta gente predica un evangelio falso que incluye algo distinto a lo que haya dicho el Nuevo Testamento. Quieren explicar el Nuevo Testamento con una versión o una visión o una revelación nueva que Dios le dio a ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso. En 2 de Pedro capítulo 2 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será más blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Hermanos, yo sé que esto parece como un trabalengua, pero si me lo permiten voy a tratar de explicarlo un poquito. Pedro usa la frase forma destructiva. Hermano, eso es sinónimo a libertinaje. Ellos traen una forma destructiva de tal manera que infiltran el libertinaje. Todo eso no es nada, eso no es cuestión de salvación. No, sí, se pueden hacer esto, sí, puedes hacer lo otro. Un poquito no tiene nada, tú sabes, un poquito no. Y la gente justifica y justifica cómo meter al mundo dentro de la iglesia disimuladamente. Cuando hablamos la gente del mundo, el mundo estamos diciendo todo lo que no tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y Pedro usa esa frase, traen formas destructivas refiriéndose al libertinaje con un comportamiento de autoindulgencia, de autosatisfacción. El mundo no está vendiendo por ahí ahora, todo es autosatisfacción. Tienes que estar contento, tú tienes que ser feliz. Es más, mira, hay un carro que se llama Subaru, que nadie muere en esos carros. O sea, que tú ves la venta, el engaño. Es que Subaru ama tanto a sus clientes que es tan seguro y tan seguro como si nadie se pudiera morir en un Subaru. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De cómo sutilmente meten cosas de libertinaje, de autosatisfacción, de autogratificación. Todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser ahora. Todo tiene que ser para allá. Es tanto así que estamos entrando en unas conductas de autosatisfacción porque no podemos esperar. Tenemos relaciones físicas y sexuales allá afuera con todo el mundo porque no puedo esperar a casarme porque mi satisfacción tiene que ser ahora. Ahora. Y eso es un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que le doy. Por eso vamos a los fast food porque no podemos esperar a cocinar. Tengo mucha hambre para ir a cocinar. Y yo tengo que satisfacerme ahora. Pero hermano, yo le voy a decir una cosa. El que no sabe esperar, ¿de qué vive si nosotros vivimos esperándole? Si nosotros vivimos en una esperanza. Imagínate que dijéramos, no, tú tienes que venir ahora. No, el Señor nos enseña a esperar, a esperar. En el verso 3 Pedro dice, por avaricia os explotarán con palabras engañosas. Ustedes saben, hermanos, que mucha gente los ve a ustedes como productos o como simplemente clientes. Y por eso a veces los quieren tener a todos en un mismo sitio, en una iglesia, en una conferencia, en una actividad, para que dejes tu dinero allí, para que compres y compres y compres sus productos. Ustedes son un target de mercadería, un blanco. Y lo dice Pedro. Pedro lo dice.
van a hacer mercadería con ustedes. Por avaricia os explotan con palabras engañosas, porque codician siempre. Y déjenme decirle, el codiciar significa querer más y más y más de lo que ya tienen. Porque si yo no tengo un carro y yo quiero tener un carro, amén. Pero si yo tengo un carro y quiero tener un segundo carro y quiero tener un tercer carro y quiero una colección de carros, hermano, está codiciando. Porque es querer tener más de lo que ya tienes. Y si no nos cuidamos, así nos engañan. Ahora hay colecciones de todo. Hay colecciones de todo. La gente, eso es un hobby. Una colección de Betty Boop y una colección de piedras y hay colección de cruces y hay colección de carros y hay colección de, yo no sé, usted invénteselo que hay una colección. Usted invénteselo. Eso es codiciar, tener más de lo que ya se tiene. Porque los ven a ustedes como un producto y como un blanco de mercadeo. Estas personas se aprovechan de otras personas para satisfacerse y tendrán que enfrentarse a Dios. Por eso le dice ahí, y su juicio está cerquita. Déjalos que vayan y vengan, que lo que les espera viene pronto. En 2 de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque ellos no solamente se involucran en sus engaños, sino muchas veces comienzan a creerse sus propios engaños. Por eso dice, engañando y siendo engañados. Y déjeme decirle, hermano, cuando usted ve, por ejemplo, el programa de Shark Tank, que son los que saben invertir dinero, ellos entre sí también se engañan, porque cada quien quiere tener la mejor inversión. Y comenzarán ellos mismos a engañarse. Y según la Biblia, estos impostores aumentarán. Y luego aparece el impostor de los impostores. El padre de los impostores entra a la escena, que es el anticristo. En Daniel 7:8 se le conoce como el pequeño cuerno, ¿verdad? En el 11:13 como el rey voluntario, o sea que él mismo se proclama rey. En el capítulo 11:36 es el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses 2:3 habla del malvado. En el verso 28 habla de la bestia. En Apocalipsis 11:7 tendremos mucho más que decir sobre esto en las próximas semanas, hermano, porque no quiero entrar en Apocalipsis, pero en Apocalipsis 11:7 también habla de la bestia y del anticristo. Así que ya vimos la primera señal. La primera señal son los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos. Por eso Cristo nos dice, mirad que nadie nos engañe. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda, ¿cuál es la segunda? Dice violencia, va a haber violencia global, destrucción de guerras, rumores de guerra. Dice el verso 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hermanos, yo sé que es difícil no turbarse y no tener miedo en estos asuntos, ¿verdad? Es absolutamente difícil pensar que Irán tiene la capacidad nuclear de acabar con nosotros o en Corea del Norte. Todo eso es difícil, no tener miedo, pero no permitamos que eso nos turbe. Todo esto es necesario que acontezca. La intervención de los Estados Unidos ahora mismo en el Medio Oriente nos preocupa, ¿verdad? Y Jesús lo que nos está diciendo con esto, el mundo no se mueve hacia la paz global, que la gente te quiere vender paz global. Jesucristo no nos está diciendo que esto se va a poner una paz global. Nos dice que viene violencia y conflicto global. Jesús también nos deja clarito que las naciones de las tierras se unirán en algún tiempo, pero no es para aceptar a Jesús. Se unen para todavía como un último esfuerzo para contradecir y resistir el gobierno de Dios. La famosa guerra del Armagedón, ¿verdad? Todavía las naciones se van a unir una vez más en contra de Jesucristo. Es más, le voy a dar una estadística. Hay más de
mejor dicho, en 3100 años más o menos de la historia que está registrada, se ha determinado que el 8% del tiempo es el tiempo que ha habido paz. En 3100 años, el 8%. Y en 286 años, lo más, ha habido 8000 tratados de paz que se han firmado y que se han roto. Por eso la palabra del Señor dice, cuando digan paz, el que firma un tratado de paz, ellos mismos son los que lo rompen. Y aunque algunos analistas dicen que la humanidad podría destruirse en un holocausto nuclear, la Biblia nos asegura que hasta que venga Cristo va a haber gente aquí. Así que no se dejen engañar por National Geographic ni nada de eso que le está diciendo que aquí va a caer una bomba, que todo el mundo se va a desaparecer. Eso no es lo que dice la Biblia. Puede morir mucha gente, pero aquí va a haber gente cuando Cristo venga. ¿Verdad? Gloria a Dios. Según el Atlas de Guerra de Estados Unidos, traté de averiguar, metí en Google, dice que tenemos 1.400.000 de personal activo, 1.458.500 de personal adicional de 7 campañas de reserva. Tenemos 456.000 en la Guardia Nacional. Y eso que no hay servicio militar obligatorio, sino que todavía es voluntario. Pero a lo que voy a todo esto, más me llamaba la atención es que el 50% de los científicos se dedican a la investigación de armas. 40% del dinero en iniciativas científicas en este país son destinadas hacia el desarrollo de armas. El Centro de Información de la Defensa estima que 1 de cada 3 habitantes del planeta Tierra vive en una zona sujeta a conflictos armados. Me parece absurdo, hermano. A nosotros nos parece absurdo, ¿verdad? Que alguien en Corea, porque yo a veces digo, ¿y qué tiene? ¿Por qué ese hombre odia tanto a los americanos? ¿Y por qué Irán tiene ese empeño en contra de los americanos? Pero ¿a qué voy con todo esto, hermano? Que la nación, se levantará nación contra nación, con motivo o sin motivo, justificado o injustificadamente. Se levantará nación contra nación y eso es una de las señales en que nosotros tenemos que estar velando, que en los últimos días habrá rumores de guerras y guerras. Pero no nos turbamos, porque todas estas cosas son necesarias que acontezcan. Viendo cómo están las cosas, podríamos sentirnos tentados a pensar, bueno, pues entonces Dios ha perdido el control. ¿Sabe que hay gente que piensa que Dios ha perdido el control, ¿verdad? Pero el Señor nos lo dice, va a pasar esto y tranquilo, que yo sé que está pasando y que va a pasar. Es necesario que acontezca. Jesús nos está diciendo, lo que estás viendo es parte del plan de Dios. Es parte del plan que Dios está desarrollando para tu vida y para tu futuro. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a permitir fraudes irreligiosos y crisis globales? Bueno, nosotros sabemos que hay cosas que no están en nuestras manos. Que Dios sí tiene el control de todas las cosas. Porque si ya alguien hubiera podido resolver el problema estuviera resuelto. Así que cuando vengan por ahí a decirle que vienen a resolver el problema, el espíritu del anticristo, ¿tiene o es el mismo anticristo? Porque la palabra del Señor nos dice que no, que estas cosas van a pasar y que Él sabe que están pasando, que no nos turbemos, que todavía no es el fin. Hermano, nosotros nos damos cuenta cómo crece la maldad, pero ¿sabes qué, hermano? Por un tiempo. En el calendario de Dios, en el reloj de Dios, es un momento nada más. Es un momento. Si Dios mira su eternidad, Él dice, esperen un momento, es un momento. Hasta un día, hermano. Todo es hasta un día. Pero un día, esto se detendrá por completo. En Filipenses 3:21 y en Efesios 1 nos dice que nuestra ciudadanía no es en este mundo. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Nosotros no somos ciudadanos de este planeta que va en decadencia.
Tenemos que saber que estos son acontecimientos mundiales y el mundo tendrá su fin. Entendemos que pueden quitarnos la vida, pero que no nos pueden tocar el alma. No nos pueden tocar, nos pueden herir y lastimar el cuerpo, pero no nuestra alma. Y yo le digo a todo el que ha tenido un pasado triste o algún trauma o alguna violencia en su cuerpo, sépase que no tocaron tu alma. Estás completo, porque el Señor dice que nuestra vida está en Él. Nuestra vida está en las manos de Dios y esto incluye todos los eventos que se desarrollan en tu vida. En el versículo 7 del pasaje de hoy dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermano, aquí viene la otra señal. Las pestes, las hambres, la naturaleza en caos. Hermano, sabemos que nosotros ahora mismo, en estos días, también estaba buscando que nosotros hemos dicho que los terremotos se han aumentado y todo. Supuestamente los científicos dicen que no se han aumentado, que siempre ha pasado más o menos lo mismo. Lo que pasa es que como ahora tenemos más comunicación, todo el mundo sabe cuándo ocurre, cómo ocurre, dónde ocurre, la escala en que ocurrió, ¿verdad? Pero sí la palabra del Señor nos dice que son principios de dolores. Principios de dolores. Dice, y todo esto será principios de dolores. Y cuando se refiere a principios de dolores, es una metáfora con el dolor de parto. Y nosotros hemos estudiado eso muchas veces, que los dolores de parto empiezan distanciados uno del otro, ya nos enseñaron a tomarnos el tiempo y se van aumentando y haciéndose más frecuentes. Y Cristo nos dice que todo esto que nosotros estamos viendo, eso es más que al principio de dolores. Esto va a seguir aumentando en intensidad y en frecuencia hasta que llegue ese grandioso día. Así que la tercera señal son los desastres naturales en forma de hambruna, de pestilencia, de terremoto. La hambruna existe justo en este mismo momento. La gente se cree que eso va a pasar en el futuro. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos hay, proporcionalmente, dicen que 1 de cada 3 niños va a la cama con hambre. Nosotras que hemos sido directoras de escuela, Susana y yo, sabemos que hay niños que lo único que comen es lo que se les da en la escuela. Vendrá hambre. Pero vendrá un hambre de proporciones horribles. Se piensa que la gente literalmente va a abrazar nuevamente el canibalismo. Porque ese es el hambre de que están hablando. Un hambre intensa. Eso lo vemos en Apocalipsis y Jeremías. También habla de la hambruna. Y a principios del siglo XIX, hermanos, nosotros sabemos que hay plagas, que ha habido plagas bueno, hubo una gripe que mató a más de 30 millones de personas. Y nosotros conocemos la Ebola, conocemos el SIDA, conocemos el COVID y un montón de otras enfermedades infecciosas que existen. Esos son pestes. Hay enfermedades infecciosas y agentes biológicos. Yo no he conocido más generación más alérgica que la que existe hoy día. La pestilencia será una de las cosas terribles que suceden al final de los tiempos, hermano. Y Apocalipsis habla de eso cuando sale el caballo pálido, que está escrito en el libro de Apocalipsis, donde dice que se les dio poder. Esto es muerte e infierno sobre la 4ª parte de la tierra, para matar a espadas con guerra y con hambre. Hambre con muerte, pestilencia resultante de la guerra y del hambre. Entonces el libro de Apocalipsis nos dice que pueden morir tres personas, pero 1 de cada 3 personas, o sea, una tercera parte de la humanidad. Ya vimos cuántos se murieron con el COVID. No estoy diciendo que ese es el día, ¿verdad? Pero eso es principios de dolores, hermano.
¿Son los terremotos más frecuentes y más severos que nunca? No sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora sí nos enteramos de ellos. Aunque yo les voy a decir una cosa, ahora oímos de escala 6, de escala 7. Antes no oíamos de escala 6, de escala 7. Según Apocalipsis 6:12 y Apocalipsis 11:12 y el capítulo 16, 17 y 19, la Biblia visualiza un terremoto literalmente que va a cambiar la tectónica de la Tierra, del planeta. De eso habla Apocalipsis. ¿Qué significa todo esto? Que todo esto va a ocurrir antes de que Jesucristo venga. Pero es antes de que Jesucristo venga a reinar junto con su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos la esperanza de que la iglesia se levante. Gloria a Dios. Aleluya. Todos estos son principios de dolores. Y cuando habla de dolores, ya le digo, está hablando de angustia. De angustia. Básicamente es una metáfora. Estos pasajes que estamos mencionando, hermanos, nos deben invitar a recordar que incluso en medio de todas las circunstancias dolorosas, Dios permanece en control. Aleluya. Cristo tiene el control de todas las cosas. Realmente nos deja con una simple pregunta. Ok, todo esto es interesante, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué debo hacer? ¿Debo salir corriendo y comprar armas y comprar oro y comprar alimento y comprarme una granja y hacer un búnker? ¿O vivir en la montaña como los ermitaños? No, no es eso lo que dice la palabra del Señor. En Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la mira en las cosas de arriba. Aprender a tener una mentalidad celestial. A medir las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo? De rodillas, doblegando la rodilla o el alma, postrándonos delante del Señor, dialogando con Dios. Hable con Dios, pero deje que Dios le hable. Lea la Biblia. De hecho, puede seguir el plan que tenemos para el año. Venga a la iglesia para encontrarse con el Señor. Busque a Dios no buscando la felicidad, busque a Dios buscando la santidad. Sea transparente, viva una vida transparente, de buen testimonio, que tu vida sea un libro abierto para que otros vean a Cristo en ti. No te avergüences del Evangelio, sino que siente la urgencia de predicar el Evangelio, porque Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Sienta esa urgencia. Estos son tiempos difíciles, pero persevere hasta el fin. ¿Qué tienen que hacer? Persevere hasta el fin. Pase lo que pase, oiga lo que oiga, vea lo que vea. Persevere, hermano, no se rinda, no tire la toalla. No claudique, no reniegue. Viva para Cristo. Viva para Cristo, hermano. Cristo viene. Ese es nuestro lema de este año. Viva para Cristo. Hermano, Cristo viene. Amigo, Cristo viene. Y no nos queda nada más que hacer un llamado. O sea, que en esta mañana, si nosotros no nos sentimos preparados, si usted no se siente preparado, cierren los ojos en este momento y diga, Señor, yo entiendo cuánto amor tú nos tienes, que diste a tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Señor, y en esta hora yo te pido, Señor, que tú obres un milagro transformador en mi corazón, de tal manera que cada día yo me pueda parecer cada día más a ti. Señor, como oramos al principio, de lo que tenemos que nos estorba, quítanoslos, y lo que nos hace falta, dánoslo, Padre. Señor, sabemos y confesamos en esta hora, Señor, que tú eres fiel y justo y verdadero, y que la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la has de terminar. Y yo te pido en esta hora que si aquellos que todavía no han entregado su corazón a ti, en esta hora tú comiences la obra transformadora en su corazón, Padre. Rescátalos, Padre eterno, aleluya, del engaño de este mundo.
Señor, envía tu Espíritu Santo para que nos fortalezca nuestra fe, para que nos guíe y cada día ser transformado cada día más a tu parecer, Señor. Te entregamos nuestra vida te pertenece. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te lo redamos y te damos gracias. Amén, gloria a Dios. Vive Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, como yo le digo, vivimos esperándole. Ustedes saben que yo siempre digo, yo vivo esperándole. Todos los días. Y la palabra del Señor nos dice que Él terminará la obra en nosotros para ese grandioso día. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nos preparamos para levantar la ofrenda a nuestra hermana Gloria. Y mientras tanto, pues que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén, gloria a Dios.